Bienvenidos. El objetivo es realizar el análisis del patrón respiratorio en la unidad de cuidados intensivos. Primero vamos a hacer una revisión de la fisiopatología, de las posibles causas que pueden alterar el sistema respiratorio de los pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. Revisemos los componentes del sistema respiratorio. Recordemos que cada vez que nosotros inhalamos y exhalamos utilizamos los pulmones, el sistema nervioso central y periférico, los vasos pulmonares, la vía aérea superior e inferior, la caja torácica y los músculos. Recordemos que la parte respiratoria está controlada por el sistema nervioso central y una parte periférica. Entonces, a nivel del sistema nervioso central tenemos la parte frontal, que es la que, digamos, a través de esta nosotros controlamos nuestra respiración y decimos inspiramos o expiramos. Pero resulta que acá en esta parte tenemos en el bulbo el área que es muchas veces inconsciente. Entonces tenemos una parte que es que se ubica en la parte del bulbo y la otra que se ubica en la parte de las protuberancias. Empecemos con esta parte dorsal, que es el grupo respiratorio dorsal, que es un grupo de células que se encuentran, que son importantes porque representa como el marcapaso de la respiración. Se supone que desde que nacemos tenemos un grupo que se llama Pret-Passenger, que es como el que me determina la sincronización o el marcapaso de las respiraciones y que permite que la respiración se haga 2-3. Esta a su vez está controlada por el centro neumotáxico, ya que el centro neumotáxico que se encuentra en la protuberancia es el que, digamos, determina la duración de la frecuencia respiratoria debido a la duración de la inspiración. Este a su vez inhibe o controla el grupo respiratorio dorsal, al igual que el centro amniótico, ya que este centro amniótico también se encuentra en la protuberancia, perpetúa el estímulo inspiratorio. Esto, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en los pacientes que presentan trauma craneoencefálico severo y muchas veces la respiración, ellos se quedan en zona que puede superar los 20 segundos. Por eso, en las personas que no tenemos ninguna lección, el centro neumotáxico lo que hace es regular para que no se perpetúe y el paciente tenga una sincronización respiratoria junto con el grupo respiratorio dorsal. La otra parte que vemos acá es el grupo respiratorio ventral. Este grupo de células respiratorias vienen a intervenir es cuando realizamos o las personas realizan respiraciones fuertes e intensas, sobre todo cuando están haciendo la respiración, cuando están haciendo ejercicios requieren alta energía, entonces la frecuencia respiratoria es de 20 a 25, entra a hacer actuar este grupo de células. El otro punto importante que controla la respiración es el área quimiosensible. Resulta que esta área quimiosensible que se ubica aquí en la protuberancia responde a los cambios de pH y CO2, pero realmente recordemos que los hidrogenones nunca atraviesan la barrera hematoencefálica, mientras que el CO2 sí se difunde rápidamente. Entonces, al entrar al sistema nervioso se encuentra con agua y recordemos que la ecuación era el CO2 más el agua, finalmente más bicarbonato más hidrogeniones. Dichos hidrogeniones son los que hacen un estímulo a nivel de esta área sensible y entonces son los que me van a hacer aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Un aumento tanto del CO2 como un aumento en los niveles de hidrogeniones me va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa entonces cuando el paciente respira y la frecuencia respiratoria se convierten en 35 y 40? Finalmente ellos van a terminar con un cansancio de los músculos respiratorios porque pues obviamente hay una disminución de la oxigenación, no hay un buen ATP y fuera de eso pues está trabajando demasiado. Entonces la mayoría de los pacientes pueden entrar en un deterioro de la ventilación espontánea y estaría relacionada con alteraciones en el metabolismo. Ejemplo, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ya que recordemos que los diabéticos, sobre todo en coma cetoacidótico, tienen un aumento terrible de hidrogeniones que actúan a nivel del sistema nervioso, como hemos hablado, y producen finalmente la fatiga de los músculos respiratorios. Entonces puede ser relacionado con una alteración metabólica o dos, por la fatiga de los músculos de la respiración por una alteración del intercambio gaseoso. Ahora,
quiero que miremos algo importante acá, y es esta parte. ¿Qué nos puede producir una depresión del centro respiratorio? De los que ya hemos hablado, del neumotáxico, de las células dorsales, la administración de medicamentos que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo, la utilización por eso de midazolam, fentanil y tiopental. Obviamente debe de estar los pacientes ventilados por el riesgo a que hagan un patrón respiratorio ineficaz, que sería el otro, y estaría relacionado con un deterioro neurológico. Otra parte que puede producir el deterioro neurológico de este paciente y llevar a un patrón respiratorio ineficaz son los pacientes con intoxicaciones, sobre todo los pacientes que son, digamos, atacados y les administran sustancias depresores del sistema nervioso. Recordemos que generalmente utilizan benzodiazepinas y los pacientes pueden llegar muy mal, y en ocasiones si es una sobredosis, los pacientes pueden morir de un paro respiratorio porque hay un deterioro neurológico severo. Bueno, en el siguiente video estamos viendo lo que son las vías respiratorias superiores. Recordemos que las vías respiratorias superiores, la función de ellas es el transporte de los gases. Fuera de eso, la hidratación, la humidificación y mantener la temperatura, y muchísimas veces también defensa, ya que en estas vías se encuentran los cilios y los anticuerpos. Pero ¿qué pasa cuando patologías como una crisis asmática, una reacción anafiláctica, pues obviamente me va a alterar esta vía, lo que es tráquea y lo que es bronquios? Entonces puede llegar a obstruirme la vía aérea superior. Entonces, en este caso, como vemos acá, recordemos que también implica lo que son lo que es la tráquea y los bronquiolos, ya que estos son los que están, sobre todo los bronquiolos, que son que contienen o están envueltos en tejido, en músculo liso. Entonces ellos son los que hacen reacción de broncoconstrucción. ¿Qué pasa entonces? Aquí pues obviamente si tenemos un problema de cierre de la vía aérea, por los motivos que ya hablamos, el paciente no le va a entrar aire y va a haber una deficiencia de intercambio gaseoso, terminando en una hipoxemia, haciendo un metabolismo anaeróbico que finalmente termina el paciente en cansancio de los músculos respiratorios, y como vemos, esta broncoespasmo o una obstrucción de la vía aérea superior me puede llevar a un deterioro de la ventilación espontánea, y estaría relacionada con lo que acabamos de decir, que es fatiga de los músculos respiratorios. Si dejamos avanzar más, entonces aquí ya podemos observar la unidad funcional de los pulmones, que está constituida por los alvéolos, ¿sí?, y los capilares. Esa es la unidad funcional de los pulmones. ¿Qué pasa o qué patologías intervienen o pueden lesionar esta parte? Entonces, tenemos el edema agudo del pulmón, neumonías, inhalación de gases tóxicos, hemorragias alveolares, neumonías broncoaspirativas, neumonitis por hipersensibilidad, la famosa neumonía eosinófila, o neumonitis de diferentes causas. Entonces me van a afectar directamente la unidad funcional. Si recordemos, van a llenar el alveolo, que debe estar lleno de gases, se llena de pus o se llena de todas las sustancias proinflamatorias, y pues obviamente no va a haber espacio para que haya intercambio gaseoso. Entonces, si esta parte es la que está afectada por estas patologías, voy a tener un deterioro en el intercambio gaseoso, y como vemos, estaría alterada la membrana alveolo-capilar, porque el alveolo está comprometido en esta parte acá, y el capilar pues también, porque pues obviamente no va a haber un intercambio apropiado. Ahora, ¿qué pasa si la lesión ocurre a nivel de los capilares por la presencia de una embolia grasa, como es el caso, o un tromboembolismo pulmonar? ¿Qué parte se va a ver afectada? La parte circulatoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de un desequilibrio en la ventilación-perfusión,
se puede ver a ambos lados. En este caso sería, lo que estaría alterado sería la perfusión, en la anterior sería la ventilación. O sea que finalmente uno podría decir que en ambas patologías cabe relacionarlo tanto con los cambios de la membrana alveolo capilar como con el desequilibrio de la ventilación. Perfusión. Miremos el siguiente video, que nos hace falta la asociación de la parte muscular. Recordemos que el principal músculo que interviene en la respiración se llama diafragma, y otra función importante del grupo de células respiratorias dorsales es el control del diafragma a través del nervio frénico. Entonces esto también me determina la ritmicidad del paciente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un trauma raquimedular a nivel a nivel cervical, pues que no va a recibir los impulsos el diafragma no recibe el impulso del nervio frénico y va a quedar así, no va a poder moverse y queda paralizado. Recordemos que cada vez que el diafragma se contrae, el tórax se expande y permite que el aire entre fácilmente a los pulmones y se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Diríamos que enfermedades como lesión de la médula espinal o un trauma medular me podrían producir lo mismo que habíamos hablado en la parte anterior, un patrón respiratorio ineficaz, y estaría relacionado con un deterioro neuromuscular. Primero, porque lesionamos el nervio frénico, que es el que estimula la contracción del músculo, y por eso sería neuromuscular. Hay otra parte importante y es la parte ósea. Recordemos que el sistema torácico está cubierto, la función de esta es proteger los órganos internos, y obviamente está el pulmón, pero a veces el trauma torácico puede lesionar y producir fracturas costales que pueden penetrar a los pulmones y perforarlos y producir neumotórax, hemoneumotórax, que obviamente me van a producir una alteración de la unidad funcional del pulmón, porque atraviesa directamente el parenquima. Entonces se va a ver alterado el intercambio gaseoso también, y además recordemos que esta caja torácica está súper inervada y el dolor es impresionante para el paciente, y muchas veces lo imposibilita para respirar, y por eso el paciente termina haciendo un patrón respiratorio ineficaz relacionado con dolor. Bueno, de acuerdo a lo que revisamos anteriormente, ya tenemos como un poco más de idea y nos ubicamos más en la alteración del patrón respiratorio. A continuación, la idea es como hacer un análisis rápido de una situación de un paciente. Entonces, les describo el paciente. Este paciente es un paciente de la unidad de cuidado intensivo que ya es conocido y varias veces ha sido reintervenido porque frecuentemente presenta patrones respiratorios ineficaces. El paciente fue extubado hace poco, pero pues lastimosamente, como vemos, parece que no va a tolerar el destete o la extubada, y el paciente en este momento presenta una saturación de 85%, disnea, cianosis central y periférica, tirajes intercostales, aleteo nasal, frecuencia cardíaca de 130 por minuto, frecuencia respiratoria de 32, tensión de 179/97, roncus en ambos campos pulmonares, sibilancias de predominio expiratorio, gases arteriales como vemos 7.3, PCO2 de 85, PO2 de 50, y tenemos una alteración de la línea blanca, por lo más seguro un proceso infeccioso de tipo bacteriano. Una hemoglobina de 20 por su proceso ya crónico, y el señor, a pesar de que tiene oxígeno por Venturi al 50%, pues presenta esta saturación. Una hiperinsuflación y un diafragma aplanado según la placa de tórax y bastante tos productiva de color verdoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es como tratar de explicar los diferentes datos alterados que presenta el paciente. Cuando llegamos a la unidad, lo primero que miramos es el monitor y dijimos, uy, pero ¿por qué está taquicárdico? Démosle la primera respuesta al análisis del monitor. Porque el paciente me presenta una taquicardia, entonces ya sabemos la respuesta de acuerdo a lo analizado anteriormente. Dijimos,
que teníamos dos tipos de receptores quimiosensibles, uno a nivel central y otro periférico. Si ustedes se dan de cuenta, de acuerdo al video, el paciente tendría estimulación de ambos quimioreceptores sensibles. Uno, porque pues obviamente el paciente presenta una acidosis de tipo respiratorio debido a que no tiene suficiente oxígeno por la alteración que presenta a nivel pulmonar. Recordemos que los pacientes epocosos reemplazan los alveolos, los sacos alveolares por estructuras fibrosas inservibles. Entonces este paciente ya es crónico y es un poco la parte pulmonar que le sirve para el intercambio gaseoso. Entonces como resultado pues nos da una presión arterial de oxígeno disminuida. Esta disminución de presión de oxígeno disminuida pues me va a llevar a que haya un metabolismo celular de tipo anaeróbico con aumento de la producción de CO2, por eso el paciente tiene una presión de CO2 de 85 milímetros y obviamente una acidosis de tipo respiratorio. Si analizamos entonces por qué está taquicárdico, tiene dos factores, una que es la hipoxia, genera una estimulación a nivel del callado aórtico y a nivel de la carótida, a nivel del corazón. La respuesta de esta es aumentar la frecuencia cardíaca para que haya mayor cantidad de sangre oxigenada que supla la deficiencia de oxígeno. Y la otra es lo que veíamos anteriormente, el aumento del CO2 al penetrar la barrera se convierte libera hidrogeniones y esto es lo que estimula las células o las células a nivel de la parte quimiosensible, y esta me va a llevar a que el paciente aumente la frecuencia respiratoria. ¿Con qué finalidad? Para que haya mayor cantidad de veces y se elimine mayor cantidad de CO2 y se tome mayor cantidad de oxígenos para que supla la deficiencia de oxígeno y elimine el exceso de CO2. La disnea. Hablamos anteriormente que definitivamente al no haber suficiente oxígeno, pues los músculos se fatigan. Entonces, en cierta manera, el paciente por eso presenta disnea. La cianosis central y periférica va relacionada con la hipoxia, porque pues si no hay suficiente oxígeno, los labios y sobre todo los dedos, que son las partes que se hace redistribución de oxígeno, son los más perjudicados. Los tirajes intercostales. Resulta que este paciente tiene un problema de distensibilidad a nivel pulmonar, entonces altera la resistencia y la expansión pulmonar. Recordemos que para que entre fácilmente el oxígeno a nuestros pulmones, esto debe estar funcional, pero como está lleno de fibrosis, la expansión es como si estuviéramos inflando una bomba y la estuviéramos inflando por primera vez. Obviamente es durísima. Lo mismo está pasando acá porque pues esto es fibroso, y para que entre el oxígeno el paciente no solo va a necesitar el diafragma, sino todos los músculos accesorios, que son los dorsales, los intercostales y los laterales. Entonces por eso el paciente, como ustedes pueden ver en el video, está utilizando los músculos intercostales y por eso presenta tirajes intercostales, y el aleteo nasal es como una manera como de disminuir la presión en la vía aérea. Obviamente los roncos en los campos pulmonares y las sibilancias tienen que ver, primero la sibilancia, recordemos y que la inflamación o eso produce edema y disminuye el calibre de la vía aérea y por eso se da las sibilancias, mientras que los roncos es por la cantidad de secreciones, una que ya por su antecedente epocoso se aumenta la cantidad de secreciones producidas por las glándulas, que ya es algo crónico, pero en este caso por la infección aumentaría el pus y por eso en este paciente se verían los roncos, se auscultarían los roncos pulmonares. Y ya dijimos que la hemoglobina pues obviamente es una respuesta a la hipoxia crónica, y por eso el paciente es muy difícil que tenga una buena saturación así le estemos dando un aporte de oxígeno con un vectorial 50%. Entonces el diagnóstico prioritario que manejaríamos en este paciente sería deterioro del intercambio de gases y estaría relacionado con cambios de la membrana alveolo capilar.
y un desequilibrio también en la ventilación-perfusión, porque como vimos en el análisis anterior, pues estaría alterada tanto la ventilación y la destrucción de capilares. El NOx sería, el primer NOx que manejaríamos sería el intercambio alveolar de CO2 para mantener las concentraciones de gases arteriales dentro del rango normal. Y las intervenciones pues estarían dirigidas a mejorar ese desequilibrio que se está presentando a nivel de la membrana alveolo-capilar. Los cuidados: eleva la cabecera de la cama a 45 grados. Recordemos que esta posición lo que hace es facilitar la entrada del aire porque disminuye la presión de la vía aérea, mejora la distensibilidad pulmonar. Además redistribuye el oxígeno en las zonas que digamos más intervienen en el intercambio gaseoso. Administración de oxígeno para mantener la saturación mayor de 90%, porque eso nos digamos que nos garantiza que la saturación, la presión arterial de oxígeno sea de 60, que es lo mínimo que se requiere en este paciente. Recordemos que hay una fórmula para sacar qué tanto FiO2 le podemos proporcionar al paciente. Entonces recordemos FiO2 conocido por presión arterial de oxígeno deseada dividido en la presión arterial de oxígeno conocido, de ahí nos daría el FiO2 para poderle iniciar, pero pues en este paciente ya tenemos un FiO2 de 50%. Ya el siguiente paso es preparar todo para realizar la intubación orotraqueal, que ustedes ya saben manejar muy bien. La otra es en estos pacientes que están recién que extuban en la UCI. Es importante orientarlos porque muchos de ellos quedan con temor a respirar por el dolor o por el trauma que quedó antes de que lo ventilaran. Estos pacientes, obviamente, debido a la deficiencia que hay de oxígeno, importante el reposo, tratar de evitar que hagan algún tipo de actividad, y enfermería de estar pendiente de facilitarle la asistencia en las actividades de la vida diaria. Importante valoración constante en busca de signos y síntomas de hipoxemia e hipoxia, que ya pues prácticamente son los síntomas que presenta nuestro paciente, que se supone que con las medidas que hagamos el paciente debe mejorar. Vigilar el ritmo y valorar el patrón respiratorio constantemente. Realizar las micronebulizaciones o, digamos, en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo pues están las terapistas respiratorias, pero en algunas ocasiones si no están, pues es importante que las sepamos hacer. Recordemos que se hacen con salbutamol o bromuro de hipratropio. Y acá la otra es la vigilancia y el control del gasometría arteriovenoso. Pues obviamente la idea es que tengamos una presión arterial de oxígeno mayor del 60%, y estos pacientes que son crónicos tocaría evaluar qué niveles maneja, y una presión de CO2 para algunos de ellos de 60 a 65 puede ser normal. Lo importante es que el patrón respiratorio no se vea alterado. La otra parte es restablecer la función de la membrana alveolo-capilar. Ya sabemos que pues es un paciente crónico y que volverlo a restablecer pues es como difícil, pero en este caso sí debemos de quitar la causa que está provocando la alteración aguda, que en este caso sería una neumonía. Entonces es iniciar cuanto antes el antibiótico, y para ello recordemos que si el paciente está haciendo temperatura previa a esto, hay que iniciar cuanto antes el hemocultivo para poder iniciar el antibiótico. O sea, los antibióticos intrahospitalarios que los mínimos que manejamos son la piperacilina, tazobactam. Recordemos que se disuelven en solución salina y que se debe colocar mínimo en 1 hora. Y si es un paciente que tiene un tipo de neumonía por Klebsiella KPC o una pseudomonas resistente, pues ya se iniciaría otro tipo de antibiótico. Otro medicamento importante que le va a ayudar son los corticosteroides, porque recordemos que esto es lo que está produciendo en cierta manera la inflamación de la vía aérea, y entonces esto le ayudaría a disminuir la inflamación, a que disminuya la resistencia de la vía aérea y no tenga tanta dificultad respiratoria del paciente. La evaluación. La NANDA tiene unas escalas, por ejemplo, la escala N, que la idea es que el paciente presente leve o prácticamente ninguno de los signos y síntomas
de la hipoxia o de alteración del patrón respiratorio, que no debe presentar cianosis central, y si presenta pues periférica pero muy leve, los tirajes intercostales prácticamente debe estar ausente, no debe tener aleteo nasal, la taquicardia tampoco, y si la taquipnea debe ser leve, entre leve o ausente. En cuanto a la escala B, hace referencia a la desviación grave del rango normal hasta sin desviación del rango normal, y este lo usamos para la parte de los valores medibles. Por ejemplo, lo que son gases arteriales, saturación, volúmenes pulmonares y los medios diagnósticos deberían de estar dentro del rango normal, aunque este paciente pues por su antecedente es difícil que lo tenga. Bueno, espero que les haya gustado la forma como desarrollamos el patrón de respiratorio. Me parece que es una forma de que ustedes lo entiendan, porque pues a veces la NANDA o la forma como nos han enseñado el proceso no se relaciona con la realidad, y resulta que sí, nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo y lo estamos manejando. Por eso sería interesante que cada día más lo sigamos utilizando, sobre todo nosotros que somos los profesionales de la salud y que tenemos esta herramienta tan bonita. Feliz día.